El geoparque de la Costa Vasca se extiende por 13 kilómetros de litoral, desde la playa de Saturrarán en Mutriku hasta Zumaya, donde capa a capa se pueden ir leyendo 60 millones de años consecutivos en la historia de la Tierra. Mira, Alex, hemos venido a uno de los grandes santuarios geológicos del planeta y desde luego de nuestro geoparque, y hemos tenido además mucha ¿Tanto suerte. como el planeta? Tanto como el planeta. Mira, esta pequeña capa fina, negra que tenemos aquí, que en un principio parece que no es nada, guarda en su interior uno de los episodios más catastróficos que ha habido en la historia de la Tierra. Hace 65,5 millones de años, que es la edad que tiene esta capa, se extinguieron más del 70% de las especies, entre ellos los dinosaurios. Entonces, ¿cómo sabemos que esa extinción tuvo algo que ver con el impacto de un meteorito? Pues lo sabemos gracias a lugares como este, porque este lugar y otros 2 o 3 fueron utilizados por los autores originales de la teoría para pensar que esa gran extinción tuvo algo que ver con un impacto de meteorito. En este caso, lo que podemos ver en esa capa fina negra es que, bueno, se extinguen del orden del 90%, del 80% de todos los fósiles que veníamos viendo hasta ahora. 1 milímetro por debajo de esa capa tenemos muchísimos fósiles y de repente en esa capa desaparecen y en las siguientes capas ya no vuelven a estar. Algo sucedió debajo de este mar para que de repente la mayoría de las especies decidan extinguirse. Lo que vemos es que además en esa capa fina, además de extinguirse, tiene por ejemplo mucho iridio. El iridio es un elemento que es muy raro en la Tierra y que en cambio es muy común en un tipo concreto de meteoritos. Entonces, ¿qué hace esa cantidad de iridio muy elevada en un fondo marino como este? ¿De dónde pudo venir? Por ejemplo, tenemos también una serie de, como si fueran pequeños perdigones, que tienen níquel, por ejemplo, que tampoco tiene ningún sentido que se hayan decantado debajo del mar. Esos perdigones, fíjate, son como pequeñas gotas fundidas que vienen desde la zona de impacto en Yucatán, en México. Cuando cae el meteorito, salen pequeñas gotas fundidas que en trayectoria balística no es exactamente así, pero al final llegan hasta aquí y cuando caen en esto que era un mar, enseguida cristalizan y ese pequeño perdigón cristalizado cae al fondo del mar y queda ahí. De manera que estas anomalías y pocas más que estas, vistas en 2 o 3 lugares en el mundo, fueron la clave con la cual se redactó la teoría del impacto. El impacto de aquel meteorito contra la Tierra, en lo que hoy es la península mexicana de Yucatán, provocó un cambio radical en el clima del planeta. Y ese cambio está atrapado en los estratos del Flis de Zumaya. Se calcula que aquel meteorito pudo tener del orden de 15 kilómetros de diámetro. Pero ¿cómo trasladamos esa catástrofe hasta aquí? Bueno, pues fundamentalmente porque aquel gran impacto generó una nube de polvo muy importante. Todos los incendios que se generaron en el entorno y en prácticamente todo el planeta por esos salpicones de agua, de fuego casi, iban emitiendo humo, de manera que el humo más el polvo hizo en la atmósfera una capa oscura que impidió que entraran los rayos de sol. Y cuando el sol no entra, las plantas dejan de hacer fotosíntesis y caen, tenemos frío y sobre todo tenemos falta de alimento. Cortamos la cadena trófica de raíz. Así que la mayoría de los animales fuera de la zona de impacto, que fue mucho más catastrófico, murieron pues, por falta de algo que comer se calcula... y por falta de calor y por falta de luz. Se calcula que la extinción principal, desde el momento en el que se oscurece el cielo, se produce pues, en unos pocos años. Estamos hablando de especies que venían reinando el planeta durante más de 50 millones de años y en unos pocos años se extinguen.